Buenas noches, Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curvelo. Permítanme un momento. En esta noche vamos a estar compartiendo el tema con el título Destapando los caños. Destapando los caños. Cuando estuvimos pastoreando en la última iglesia, encontramos que un día los baños estaban tapados, no salía lo que tenía que salir. Entonces empezamos a investigar dónde estaba el problema y encontramos que un caño de 110 milímetros estaba llenito de raíces. Raíces, no una raíz gorda, sino finitas, una al lado de la otra, formaron una madeja enorme. Bueno, destapamos la cámara del otro lado y llegaban hasta el otro lado, más de 4 metros de largo. Todo estaba tapado, el caño obstruido por un sinfín de raíces. Para nosotros fue un misterio cómo llegaron esas raíces a los caños, pero de alguna manera llegaron y taparon el caño. Taparon el caño. Ahora, ¿qué pasa cuando se tapan los caños? Cuando los caños están tapados, se obstruye, no hay el pasaje o su función está interrumpida, no corre lo que tiene que correr. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué caño podemos tener tapados? Que esté interrumpido alguna función vital para nosotros como personas, como hijos de Dios, como personas dependientes del Espíritu Santo. Cuando uno lee la Biblia, encontramos esa palabra que dice en Hebreos: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de eso que Dios derrama en nosotros. Cuando tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, de recibir a Cristo como nuestro Salvador, y ahí iniciamos la vida cristiana mediante el nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. La gracia de Dios comienza a fluir en nuestras vidas. Pero a veces los caños se tapan. El apóstol San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, lo he citado en muchas ocasiones y casi siempre con un enfoque diferente. Miren lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, esa experiencia sobrenatural en la cual nos encontramos, nos reencontramos con Dios, empezamos a relacionarnos, Él viene a nuestras vidas. No hay palabras para describir esa experiencia, pero la persona, el hombre, mujer, joven, niño, no importa la edad, que permite que la gracia de Dios empiece a obrar en la propia vida, entonces se produce algo sobrenatural, se produce el nuevo nacimiento, se produce ese relacionamiento personal con Dios. Algo que experimentamos, que no tenemos palabras, no vemos con nuestros ojos físicos, pero todo nuestro ser se impregna de lo que nosotros llamamos la gloria de Dios. Es algo inexplicable, algo que para poder expresarlo o entenderlo hay que vivirlo. Porque el nuevo nacimiento, cuando la gracia de Dios viene a nuestras vidas, no es algo que nosotros producimos con nuestro esfuerzo, sino que se produce en nuestras vidas
cuando echamos mano de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces cuando Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo, está hablando acerca de esa experiencia espiritual, sobrenatural del nuevo nacimiento. Sigue. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todo nuestro pasado, ese pasado que nos avergüenza, ese pasado que recordamos con dolor, todas esas cosas de nuestros recuerdos que nos sumieron y nos tiraron al piso en la derrota, que nos avergonzaron, que nos hicieron sentir mal y que nos hacen sentir mal cuando lo recordamos, todo eso quedó atrás. Dios nunca más vuelve a acordarse de ello. Nosotros somos los que cometemos el error de acordarnos. Pero hay un detalle interesante. ¿Qué es lo que queda atrás? Lo que queda atrás son nuestros pecados. Pero ahora que Dios está en nuestras vidas, que su gracia comienza a ministrarnos, los caños están despejados, entonces Dios dentro de nosotros comienza a tratar con algo que Él no sacó todavía, que son nuestros hábitos. Esas cosas que se han inscripto en nuestras vidas, que las hacemos sin pensarlas, con los ojos cerrados, en forma mecánica, casi robótica podemos decir, pero que son hábitos que son propios de la vieja vida. Y eso de continuar en ello es lo que tapa los caños y el flujo de la gracia de Dios se corta. Por esa razón es que Hebreos dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Muestra que hay situaciones y hay momentos en que la gracia de Dios deja de alcanzarla. No significa que perdemos la salvación. Significa que ese flujo que nos comunica se corta y de alguna manera nos afecta. Sigue el texto, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y esto es lo interesante, lo que voy a resaltar en esta noche. He aquí todas son hechas nuevas. Y saben, las cosas nuevas, como son nuevas, las tenemos que aprender. Las cosas nuevas, como son nuevas, las tenemos que aprender. Es como cuando compramos un aparato nuevo, una máquina nueva, quizás sabemos usarla, pero tiene algunas diferencias con lo que ya conocemos, y tenemos que aprender y a manejar su funcionamiento. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Hay cosas que tenemos que aprender. No las aprendemos el día que nos convertimos. No, Señor. El día que nos convertimos, Dios perdonó nuestros pecados, Dios nos aceptó como hijo suyo, su gracia hizo fluir desde adentro de nosotros el gozo del Espíritu Santo, estamos contentos, experimentamos algo que todos los placeres juntos que disfrutamos hasta ese momento no se compara con nada con lo que la gracia de Dios nos ministra dentro de nosotros. El gozo del Espíritu Santo, estar gozoso. El gozo es más que alegría, es algo que sale de adentro, que tiene su origen en la gracia de Dios. Destapa tu caño. Bueno, vamos a mirar algunas cosas interesantes. En primer lugar, tenemos que mirar un poquito nuestra formación como personas. No es tema común en los púlpitos, pero miremos un poquito a grandes rasgos. Tengo que aclarar, como ya he dicho varias veces, no soy profesional de la salud. Entonces, y menos de la salud mental. Pero la palabra de Dios nos instruye en algunas cosas y hemos tenido algunas experiencias y entonces podemos hablar con propiedad de algunos asuntos. Y en este caso, en forma muy breve, vamos a plantear nuestra formación como persona. Nacemos siendo ignorantes e inconscientes, no tenemos conciencia de nada, pero el contexto social de nuestra familia comienza a formarnos. El contexto
social de nuestra familia. Vamos creciendo y se va desarrollando nuestra independencia en menor grado, en una escala menor, pero cada vez que, a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando un espectro de independencia mucho mayor. Nuestra formación entonces tiene mucho que ver con nuestro contexto familiar. Allí tenemos un pasado y tenemos también una historia con nuestra familia. Segundo, tenemos también algo que nos forma como personas, que es el conocimiento adquirido. A medida que nos vamos despertando a las realidades que nos rodean, vamos adquiriendo conocimientos en la escuela, en las personas, en los medios, en la lectura, en aquellas cosas que observamos, que comenzamos a pensar por nosotros mismos, van aportando esa sabiduría de conocimiento, y en el hogar aprendemos acerca de las pautas y las reglas. Por ejemplo, todos nosotros conocemos a los niños que quieren meter los dedos en el enchufe. ¡No metan los dedos en el enchufe! Y lo repetimos tantas veces, insiste tanto, y hasta le pegamos en la mano o hacemos algo para que tome conciencia que los dedos no se deben meter en el enchufe. Esos son pautas y reglas en forma de conocimiento, o conocimientos en forma de pautas y de reglas que vamos adquiriendo en el proceso de crecimiento. En ese punto tenemos que decir que lo que nos diferencia de los animales tienen las mismas funciones fisiológicas que nosotros. Comen, defecan, se procrean, tienen el instinto de conservación, de supervivencia, etcétera, etcétera. Buscan abrigo, tienen sed, tienen hambre, buscan protección, etcétera, etcétera. Y nosotros, en ese sentido, no nos diferenciamos en mucho de los animales. Pero hay algunas diferencias notables. Los animales, cuando nacen, tienen en su propio ADN biológico la clase de animal que van a ser, pero el ser humano, a pesar de que tiene su ADN de ser humano, cuando nace todavía no está determinado qué clase de persona hemos de ser. Entonces, a medida que vamos formándonos en el contexto social que nos rodea y en los conocimientos adquiridos, de a poquito se va perfilando la clase de personas que hemos de ser. Después llega un momento en nuestras vidas que formamos nuestros intereses. Esas cosas intencionadas que las pensamos, que quizás no se las decimos a nadie, o quizás sí las expresamos. Pero esas cosas que son intenciones nuestras, que son creación nuestra, pensamos que podemos apuntar en esa dirección. Entonces toda la vida del ser humano a partir de ese momento comienza en una etapa de desarrollo para concretar los intereses. Luego se forma el estilo de vida. Ya han pasado unos cuantos años. Ya tenemos nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras inclinaciones. A mí me gusta así, no me gusta así, me gusta me gusta este color, me gusta aquello, la comida me gusta así, así no, me gusta el invierno, me gusta el verano, etcétera, etcétera. Todas esas cosas nos van formando como persona. Y, como decíamos el viernes pasado, que los traumas de nuestra niñez muchas veces nos afectan en la vida adulta, porque son parte de nuestro contexto, son parte de nuestra formación y de nuestro desarrollo. Y cuando venimos a Cristo, la mayoría de los que hemos venido a Cristo, hemos venido destruidos por dentro, destrozados, completamente lastimados. Necesitamos sanidad interior, necesitamos que algo lograra un equilibrio emocional dentro de nosotros. Y la experiencia del nuevo nacimiento, donde la gracia de Dios se derrama en nuestras vidas, entonces comienza de poquito a estabilizarnos. Una de las cosas tremendas que he observado en muchísimos cristianos, empezando por mí, dentro de los traumas que traemos desde nuestra niñez, podemos mencionar algunos. El trauma del miedo.
Dios no nos creó para tener miedo, ¿no? Dios no nos creó para vivir siempre con miedo. Pero muchas veces esos traumas de miedo se nos inculcaron en el hogar. Lo tuvimos a través de una experiencia traumática que nos marcó y nos dejó con miedo. Déjeme decirle, mis queridos hermanos y amigos, que el miedo es una de las raíces que tapan los caños que interrumpe el flujo de la gracia de Dios. Porque Dios no nos quiere con miedo. La Biblia nos dice bien claro que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios, cuando nos salvó, nos tomó como estábamos, pero comienza a trabajar en nosotros desde adentro por medio de su Espíritu Santo para ir desterrando de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro estado emocional, para desterrar los miedos. De tal manera que lo contrario al miedo, que es el valor, es el proceder, el ser audaz, ser nuestra característica principal. Dios no nos ha creado para tener miedo, tampoco nos ha creado para vivir mortificado y atormentado por las culpas. A muchos de nosotros se nos inculcó de la niñez por parte de nuestros mayores el sentimiento de culpa, porque por culpa tuya, mirá lo que hiciste, y nos recalcan toda la vida. Querido hermano y amigo, Dios no te ha creado para que vivas con culpa, tenés que desterrarla. Porque la culpa también es lo que estanca, es lo que corta ese flujo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Dios no nos ha creado para vivir en derrota. Yo mismo tuve una época en mi vida y bueno, las cosas no salen. ¿Será que Dios no quiso así? Y uno se sume en el derrotismo, se resigna. Pero Dios, mi querido hermano y amigo, Dios nos ha llamado a una vida victoriosa. Dice la palabra de Dios que por medio de Cristo somos más que vencedores. Y entre las cosas que tenemos que aprender cada uno de nosotros es que tenemos que aprender a ser más que vencedores, a sobreponernos a las circunstancias adversas, sobreponernos a la enfermedad, sobreponernos a la injusticia, sobreponernos a la crítica y a un montón de cosas del diario vivir. Y en todas estas cosas, Dios nos enseña a ser más que vencedores. Dios no nos creó para vivir amargados. La amargura es una de las características de los seres humanos. Hay cosas que nos duelen, que nos ofenden, que nos lastiman, que nos golpean, que nos tiran abajo, que nos bajonean. No es pecado que pasen estas cosas, el pecado es cuando nos dejamos arrastrar por la amargura, por todas estas cosas que nos arrastran por el piso. Porque Dios no quiere que sus hijos vivan amargados. Él quiere que tengamos el gozo del Espíritu Santo. Dios no nos creó para vivir complaciendo a los demás. Es terrible vivir para complacer a los demás. Es cierto que como seres humanos tenemos un deber social con nuestra familia y con las personas con las cuales cohabitamos. Tenemos un deber de respeto, de armonía, de solidaridad, de estar a la orden si precisa, pero no significa que nuestra vida toda debe estar regida por el principio de vivir complaciendo a los demás, porque nos hacen esclavos de los demás. Y Dios no quiere eso. De ninguna manera. Si hay una persona a la cual debemos complacer, si hay una persona a la cual debemos dedicar nuestras energías a complacer, es al Señor Jesucristo, el que nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él tenemos que complacer, porque a Él le debemos esa gracia que se ha derramado en nuestras vidas. Dios no nos ha creado, Dios no te ha creado a ti para vivir complaciendo a los demás. ¿Qué va a decir la gente? Ser un esclavo. ¿Pero qué va a decir la gente? Mire, la gente va a hablar lo que quiere. La gente que tiene intereses personales, que tiene intenciones ocultas, muchas veces la gente busca su propia ventaja personal y manipula con palabras, intenta subyugarnos, intenta
tenernos bajo la pata. Mi querido hermano, tú no puedes vivir preocupado por lo que piensan los demás. ¿No, señor? Aun cuando hagamos las cosas bien, hay gente que piensa mal. Aun cuando tengamos la mejor de las intenciones, hay gente que habla mal, que piensa mal y expresa mal de nosotros. A nadie le gusta que hablen mal de uno. Pero mi querido hermano, Dios no te llamó a complacer a los demás, ni a vivir preocupado por lo que dicen los demás. Porque ellos van a dar cuenta de lo suyo, y tú vas a dar cuenta, Dios, de lo tuyo. Cuando fulano se presente delante de Dios para rendir cuenta de sus propias cosas, las que tiene guardadas dentro suyo, nuestra persona va a ser el menor de los problemas. Y cuando tú y yo nos tengamos que presentar delante de Dios para rendir cuenta de nuestras cosas, lo que menos nos vamos a acordar de lo que dijo fulano y mengano. Entonces, de ninguna manera seas esclavo ni de complacer a los demás, vivir para complacer a los demás, ni prestar atención a los que dicen. Problema de ellos. El apóstol San Pablo dice, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todas las personas. Pero está diciendo indirectamente que en cuanto dependa de nosotros, significa que hay cosas, que hay relaciones, que hay relacionamientos, que no dependen de nosotros, dependen de las otras personas. Bueno, ya ellos se enojaron con nosotros y hablan mal, el problema de ellos. Preocupémonos nosotros para estar libres de esa congoja, de ese dolor por el que dirán los demás. No seamos esclavos de los que digamos, seamos esclavos de lo que Dios nos diga para nosotros, porque siempre va a ser para nuestro bien. Dios no nos creó para ser personas manipuladas. La manipulación está en todos los órdenes de la sociedad. Lamentablemente tenemos que reconocer que la manipulación a veces está hasta dentro de algunos de la iglesia, que algunos líderes son especialistas en manipular a otros. Eso no está bien. Eso no significa que nosotros tenemos que manipular a las personas, no, señor. Nadie puede manipular a nadie. Sin embargo, hay una manipulación psicológica, hay una manipulación a través de la culpa, hay una manipulación a través de la amenaza, una manipulación a través de muchas cosas que nosotros usamos para tener subyugadas a las personas. No seas tú uno de ellos. Ni manipules a nadie, ni te dejes manipular, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios nos llama a experimentar la guía del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos guía, no lo hace en forma autoritaria y mandón. No, Señor, refleja su propia autoridad, pero siempre nos deja la opción de decidir por nosotros mismos si obedecer o no. Esta es la diferencia. El que te manipula te exige sumisión absoluta. El Espíritu Santo, cuando nos guía, cuando derrama su gracia en nosotros y nos desafía a algo, siempre apela a nuestra decisión. Dios no nos ha creado para ser el centro de atención. A mí me curtieron a palo cuando era chico. Mi padre me pegaba de una forma terrible. Mi madre me daba cada paliza. No fui el único, porque eso es una experiencia común. A veces los padres desfogan en los hijos toda la bronca, toda la frustración, todo el dolor de sus propias cosas, de sus propias derrotas, lo vuelcan a los hijos porque somos indefensos. No nos podemos defender. Pero déjeme decirte, mi querido, que nosotros, no es la voluntad de Dios que nosotros seamos el centro de atención de todas las cosas. No, Señor. Lamentablemente, en mi caso, le voy a dar testimonio, que a mí, como me curtieron tanto a palo y me desvalorizaron tanto, en los primeros años en la iglesia reclamé mucho la atención. Hice cosas, me gustaba apretarle la mano a todo el mundo para que todo el mundo dijera, mirá cómo aprieta la mano Luis.
Me tomó tiempo reconocer ese hecho de que no fui atendido debidamente, no me valorizaron cuando era niño, y ahora que tenía gente que me aceptó, gente que me amaba, gente que me ayudaba, gente que me abrazaba, gente que me protegía, hacía fuerza para tener la atención de ellos pendiente sobre mí. Fui aprendiendo que esa no es la voluntad de Dios. Hay una canción que dice que en la iglesia la gloria es para Él. En la iglesia, la gloria es para Él. La iglesia es una familia donde nos juntamos por lo menos una vez por semana, comentamos nuestras cosas, compartimos nuestras cosas, adoramos juntos a Dios, aprendemos cosas buenas de parte de Dios, somos ministrados por la presencia del Espíritu Santo. Pero en la iglesia, todos y cada uno de los que vamos a la iglesia, le vamos a rendir culto a la persona de nuestro Señor Jesús, que nos amó, que resucitó, está intercediendo por nosotros allá en el cielo. Todas estas cosas que hemos mencionado, y muchas más que estoy seguro que el Espíritu Santo está haciendo pasar por su mente, son cosas que tapan los caños de nuestra alma, que impiden que el flujo de la gracia de Dios nos siga ministrando, nos siga sanando, nos siga equilibrando, nos siga orientando. La gracia de Dios no fluye libremente con un caño tapado, ni tampoco experimentamos la guía del Espíritu Santo. Otro de los detalles interesantes para cerrar esta parte son los paradigmas que adoptamos. Es una palabra que, nunca la escuché en un sermón en la iglesia. Los paradigmas que adoptamos. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es modelo, es un ejemplo o modelo de algo. Es una idea o tipo de ejemplo. Muchas veces, cuando no tenemos bien definido nuestro criterio, nuestra personalidad, nuestro equilibrio emocional delante de Dios, cuando no estamos todavía saneados por dentro, los caños no están del todo destapados, entonces uno tiene esa tendencia de identificarse con alguien, nos identificamos con un mentor, no solamente nos identificamos, sino que lo deificamos, lo mistificamos, lo ponemos en una plataforma encumbrada, después en un momento dado nos falla en algo, ya le hacemos la cruz, no queremos saber más nada. Tenemos que tener cuidado con los paradigmas o con los ejemplos, los modelos de personas que nosotros tomamos. Hay que tener cuidado. Los paradigmas son importantes para nosotros, son modelos, son ejemplos, pero tampoco Dios quiere que vivamos todo el tiempo con la cabeza de otro. ¿No, Señor? Tenemos nuestra cabeza. Dios nos ha dado a cada uno la facultad de pensar con autonomía. Y en este pensar con autonomía está nuestra decisión. Y en esa decisión, ahora que somos hijos de Dios, tenemos que estar siendo guiados por el Espíritu de Dios en forma cotidiana. Muchas veces, cuando tenemos referentes o ejemplos de personas como paradigmas, como el modelo ejemplar, y luego mete la pata, se equivoca, hace algo que no está bien, entonces ya le hacemos la cruz, no queremos saber más nada. Bueno, eso no está bien tampoco. Tenemos que ser equilibrados con las personas. Todos tenemos defectos y tenemos virtudes. Tenemos debilidades, tenemos fortaleza. Dios ha dotado a unos de una manera y a otros de otra. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer lo posible para tener los caños siempre despejados, para que la gracia de Dios fluya libremente. ¿Cómo destapar los caños? Quiero leer un texto que dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16. Confesaos
vuestras ofensas unos a otros. Y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Repito, confiesen las ofensas los unos a los otros. Oren unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay dos cositas que quiero resaltar de este texto. Todas esas cosas de que traemos, esos hábitos que traemos del pasado, es preciso en primer lugar identificarlos, descubrirlos, que los tenemos. Pero lo que este texto de Santiago dice, confiesen sus ofensas unos a otros, significa que todos nosotros, en la primera etapa de nuestras vidas, necesitamos tener un consejero espiritual, que puede ser nuestro pastor, un tutor espiritual, puede ser un líder de un grupo, el líder de un departamento, que nosotros tenemos confianza, que vemos que es persona que no va a andar repartiendo por ahí todo lo que le contemos. Bueno, eso es necesario que para solucionar, destapar ese caño interno y sacar cosas de nuestro pasado y dejarlas allá en nuestro pasado, resolverlas de una buena manera, de una vez por todas, necesitamos recurrir a un consejero espiritual. Por eso es que la iglesia tiene pastor. Por eso es que la iglesia en algunos lados, cuando la iglesia es grande, tiene copastores o pastores asociados. Por eso está el cuerpo de diáconos, por eso están los líderes de los departamentos, porque todos ellos se les confiere no solamente la tarea de guiar, sino también la tarea de ser el confesor, de ser el paño de lágrimas, de ser el pastor el cual ofrece consuelo, ofrece esperanza, ofrece guía, ofrece una palabra de aliento, una palabra de corrección. Y Santiago lo que nos está diciendo es, en primer lugar, que tenemos que tener un confesor. Alguien de confianza, puede ser el pastor o alguien más, al cual nosotros desembuchemos nuestras cosas. Porque muchas veces la sanidad viene después que confesamos. Cuando guardamos las cosas para adentro y que nadie sepa, que nadie se entere, que nadie, porque ¿qué van a decir de mí? Si se enteran, mire, ese es el peor engaño con que el diablo nos tiene oprimido. Que escondamos nuestras cosas. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, nuestras cosas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, primero, necesitamos tener un consejero espiritual, un confesor. Segundo, el texto de Santiago dice que debemos orar los unos por los otros. El confesor, aquella persona que recibe nuestras confesiones, no está para pegarnos con un palo. Mirá lo que hiciste, Juna Gran 7. ¿Cómo se te ocurrió hacer tal cosa? No. Todos metemos la pata, todos nos equivocamos. Lo que Santiago está diciendo que en vez de castigar y juzgar y estar tirando la pesada, estamos aquí para solucionar. Y en este caso usamos la oración. Nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, contamos nuestras cosas para que Dios obre la sanidad interna en nuestras vidas. Y Santiago dice que la oración con otra persona, con un confesor, hace que el Espíritu Santo opere sanidad. ¿Por qué no lo puede hacer solo? Sí, puede hacerlo solo, sí, ¿cómo no? Déjeme decirle, yo tuve años atormentado por el miedo y la culpa. Nunca le dije a nadie, jamás le dije a nadie. Pero en el año 2013, cuando hice una parada, identifiqué esos problemas en mí, me di cuenta de todo el mal que me hicieron, que me quitaron efectividad, que me tuvieron oprimido, siempre preocupado, siempre atormentado por dentro. Esa gracia que del Espíritu Santo quería derramar en mi vida estuvo interrumpida. Entonces, esa vez, sí solo, resolví mis cosas con Dios, pero después hablé con algunas personas, hablé con algunos pastores de confianza y les puse mi caso. Y ellos oraron por mí. Entonces, mi querido hermano,
primer lugar, Santiago nos aconseja confesar con un confesor, orar los unos con los otros y tercero, ser ministrado por el Espíritu Santo con sanidad. Y segundo, esta es una decisión tuya. Vos decidís si querés seguir guardando tus cosas o si te vas a abrir con alguien. Lo que tenés que mirar es qué resultado has tenido de llevar solo tu carga. ¿Has solucionado? ¿Te has librado de la amargura, de todo esa pesadez interna, ese como estar siempre acogotado? Bueno, tú debes tomar la decisión de seguir guardando tus cosas o abrirte con un consejero espiritual. La Biblia, como palabra de Dios, nos aconseja sacar todas esas cosas con un consejero, orando los unos por los otros y siendo ministrados por el Espíritu Santo. Entonces los caños siempre van a estar destapados. Los evangelios nos cuentan un incidente. Jesús estaba en un poblado. Bueno, la gente cuando se enteró que estaba Jesús, salieron todos a recibirlo. Y entre la muchedumbre de gente que lo rodeaba, había una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Estaba continuamente con hemorragia de sangre. Había gastado en los médicos todo lo que tenía, estaba pobre como las ratas y seguía enferma. Pero cuando se enteró que Jesús estaba en el poblado, entonces ella pensó para sí misma, en base a la información que tenía, si tan solamente tocara su manto, su poncho, yo voy a ser sana. Y la multitud lo apretó y allá la mujer como pudo llegó hasta donde estaba Jesús y tocó el manto de Jesús y experimentó la sanidad interna. El flujo se secó, se cortó. Entonces Jesús interrumpió su discurso para hacer una pregunta. ¿Quién me ha tocado? Y la gente... Pero maestro, mira, todo el mundo te está tocando, todo el mundo te está apretando. No, yo sé que alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Entonces la mujer, cuando escuchó eso, expresó y dio testimonio de cuál era su carga. Entonces, mi querido hermano y amigo, lo que Jesús quiso enseñar en esas cargas prolongadas que no podemos resolver por nosotros mismos, tenemos que venir a un consejero, como nos exhorta la palabra de Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros. La oración de fe sanará al enfermo. Mi querido hermano, que esta pueda ser tu experiencia. Miren, Dios no quiere que tengamos cargas, y menos cargas que arrastramos de nuestro pasado. No, Señor. Dios no quiere que tengamos cargas. En alguna ocasión he contado que visitando el hospital, y con esto voy a terminar, fui a visitar a una señora que se estaba por morir. Tenía muchos hijos. Y bueno, cuando fui estaba rodeada de sus hijos, de algunos sobrinos y algún hermano. Y yo quería hablar a solas con ella. Entonces, cuando se estaba acercando el fin de la hora de visita, le pedí a los familiares si me podían dejar 2 minutos a solas con ella. Todos se fueron de la sala, me dejaron a solas. No bien ella quedó sola, entonces me dijo lo siguiente: mire, pastor, yo soy cristiana, yo sé que me voy con Jesús ahora, yo de acá, de esta no salgo. Yo sé que me voy con el Señor, pero hay una cosa que me está preocupando terriblemente, me golpea acá adentro, me oprime. Son los muchos abortos que me hice. Esta mujer estaba angustiada ante el umbral de la muerte por todos los abortos que se había hecho. Bueno, citamos
¿Qué dice la palabra del Señor, hermana? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Repita conmigo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Tome por fe la palabra. Crea lo que Jesús dice. Su sangre nos limpia de todo pecado. Bueno, hicimos una oración. La mujer aparentemente quedó consolada, quedó fortalecida. En los pocos días partió a la eternidad. Esa era la carga que tenía esa mujer. Bueno, no esperes al día de tu muerte, porque quizás llegue repentina y no puedas hacerlo. Si es algo que te está oprimiendo de tu pasado traumático, algo que tiene el caño tapado, algo que impide que la gracia de Dios fluya en tu vida, el consejo que Dios nos da en su palabra, hasta el mismo Jesús, que nos arrimemos a un confesor, un pastor, alguien espiritual, su vida espiritual ya confirmada, no cualquiera, sino alguien de confianza, que podamos expresarle, volcarle todo lo que tenemos. Porque Dios no quiere que tengamos esa carga, Dios quiere que tengamos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, el cual guarda nuestra mente y nuestro corazón en paz. Querido amigo, si tenés un problema de esta naturaleza, si hay algo que tiene tu caño tapado, recurrí a un consejero espiritual. No lleves la carga solo, porque solo no podés. Amén. Terminamos. Dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Dios te bendiga, que la paz de Dios repose en tu mente y en tu corazón, que puedas tener de una vez por todas ese equilibrio espiritual maduro que te permita seguir creciendo en lo más importante, en la gracia de Dios. Dios te visite, haga prosperar tu alma. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, en otro capítulo de la Ruta de la Fe. Muchas gracias. Dios te bendiga.